Bueno, voy a presentaros aquí a Vanessa, que es nuestra portavoz federal de la red de activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida. Y esta ponencia creo que se llama el activismo LGTBIQA+ dentro de Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues nos va a comentar un poco la posición que tenemos dentro de la organización. Y nada, Vanessa, cuando quieras, todo tuyo. Oye, 16:32, es un milagro de puntualidad de esta organización. Bien. ¡Bien! Somos pocas, también. Yo ya pase lo que pase después de aquí, estoy tranquila, no tengo sentido. Vale. Yo decía a los compas de Aleas que creo que es buena idea que a las 6:30 terminemos, es decir, y si terminamos antes, no sintáis obligadas a ocupar el patio. Pero que yo lo que voy a intentar es ocupar solo 20 minutos con las cosas que se me haya ocurrido contaros y que luego charlemos de lo que necesitéis. Y me gustaría, yo sé que en esta casa eso se entiende, pero a mí me gusta decir cuando hablamos de las vidas de las personas, que es de lo que se trata en esto, que sea un espacio seguro. Y si entendemos esto, podemos preguntarnos lo que sea, consultarnos lo que sea y manifestar las dudas o las discrepancias que sean sin que pase absolutamente nada. Porque nunca vamos a intentar dañar a nadie. Y eso es una cosa muy importante que en esta organización, un poco por empezar con el contenido, hemos convertido en un principio político. Yo no creo que sea interesante para nadie de quienes estáis ahí, y para mí tampoco, con honestidad, que yo me pusiese a enumerar propuestas políticas de esta organización. Porque como cualquier otra cosa, lo que hacemos quienes elaboramos políticas queer, políticas para personas LGTBIQA+ en Izquierda Unida, lo hacemos en los órganos, lo hacemos en los programas electorales, lo hacemos llevando documentos a las coordinadoras políticas, lo hacemos aprobando principios o guías políticas en las asambleas y obviamente como no podía ser de otra forma, ¿cómo lo vamos a hacer si esos son los mecanismos que tenemos? Si vosotros luego queréis entrar a preguntar, a debatir por qué medidas concretas, por qué decimos cosas concretas, lo hacemos. Pero a mí no me parecía que esto fuese interesante. Lo que me parecía interesante con el nombre de la ponencia era precisamente hablar de los porqués, no de los qués. Porque esta organización política nos defiende. Sin querer ponerme absolutamente sentimental, pero yo llevo unos cuantos años de militancia política en esta organización, dentro de muy poco van a ser 30. Sí recuerdo los principios y sí recuerdo lo que nos ocurría en momentos mucho más difíciles para las personas, para las disidencias sexuales, salir del armario. Y insisto en que no se trata de ponerme sentimental o de predisponeros a mi favor. Es que es una realidad que mucha gente fuimos capaces de salir del armario en Izquierda Unida. Y precisamente porque militamos en esta organización política en la que sentimos siempre como un refugio. Y Izquierda Unida nos defiende a las personas como yo, precisamente porque viene de una tradición muy larga. Una vez charlamos de esto en Valladolid, ya yo lo recuerdo, precisamente cuando presentamos a Aleas. Venimos de una tradición muy larga que hace que nos dé un poco la risa cuando dicen que lo de las políticas LGTBI, lo de defender a las personas queer, no es ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, la historia de este país demuestra que hay una larga tradición política que manifiesta que quienes nos han defendido a lo largo de la historia han sido las políticas de izquierdas. Y eso es precisamente un poco sobre lo que yo quiero dar pinceladas durante estos 20 minutos para que se entienda. Venimos de una tradición muy larga, porque las organizaciones que fundaron esta organización política y que son miembros de esta organización, que se llama Izquierda Unida, como el Partido Comunista de España, como la Izquierda Republicana, durante las fases más oscuras de la historia reciente de este país, defendieron que no podíamos ser perseguidas por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género y nos defendieron a las disidencias sexuales.
porque entendían que esto era así. Y porque a lo largo de toda la construcción de derechos durante la democracia, tras la dictadura, fue el impulso de nuestra organización nominalmente la que abrió debates sociales que dieron lugar a avances políticos. Esto ocurrió cuando nadie hablaba de las personas trans en los años 90. Fue una organización que se llama Izquierda Unida y una diputada que se llama Marisa Castro, a la que tuve la suerte de ver hace pocos días y abrazar. Le debemos muchísimo a Marisa Castro en su etapa de cargo público, quienes defendieron que las personas trans tenían derechos elementales como el acceso a la salud que les estaba siendo negado. Y esto ocurrió en el año 1997. Para que luego nos digan que nos subimos a un carro sobre el que esta organización no había debatido y a defender a personas a las que nunca habíamos defendido. Fuimos las primeras en abrir el debate al respecto de por qué las personas trans vivían en los márgenes y derechos fundamentales de los que se había dotado a todos los españoles y las españolas, ellas no lo tenían por razón de su disidencia de género. Sería imposible que en el año 2005 se hubiese aprobado el matrimonio igualitario, que no matrimonio homosexual, en España, y otra vez en el año 2001 el debate político y social al respecto de los derechos legales que debíamos de tener en igualdad todas las personas, no lo hubiese abierto esta organización. Éramos firmes defensoras de determinadas, de algunos principios políticos al respecto de la igualdad, y además teníamos una sensibilidad enorme que se había ido construyendo a lo largo de nuestros debates políticos al respecto de cómo había que hablar de colectivos de personas para entender que las discriminaciones colectivas a veces se daban por esta razón. Yo creo que las mujeres y el feminismo, en muchas de las cosas que han interpelado a las personas LGTBIQ+, se sienten totalmente identificadas. Por eso, posiblemente, es la lucha colectiva de la que nos sentimos más cercanas en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurrió en el año 2005? Esto es importante para entender los debates que hemos venido dando en los últimos ya casi 20 años en esta organización. En el año 2005 ocurrió, a raíz de la aprobación del matrimonio igualitario, lo recordaréis muchas y lo habréis leído, algunas que ya sois más jóvenes, que todo el activismo LGTBI se desactivó. Había mucha gente que se había sentido interpelada por la propaganda del Partido Socialista respecto de la modernidad, de lo que significaba en términos de modernidad política y de mainstream, diríamos, mucho más ahora mismo, mantener la alerta de por qué era importante aprobar derechos para las personas homosexuales, en este caso. Y en ese momento, mucho del activismo que bebía de esa tradición política, mucho más liberal que la nuestra, obviamente, se desactivaba. Desaparecían asociaciones, perdían el fuelle muchas otras, y a la vez, si os dais cuenta, el protagonismo político que el Partido Socialista quiso mantener hasta ese momento, atribuyéndose todos los logros que las personas LGTBI habíamos conseguido en España, de repente pasó a un segundo plano. Ya no era tan importante, ya no era tan de bandera, ya no era tan de sacar medallas hasta la calle. Ya tenía ahí a Pedro Cerolo para escenificar cada vez que lo necesitaban, el sacarle como comodín, que esto era una cosa que con cariño algunas copas Pedro te confesaba que le molestaba exageradamente, por razones creo que vais a entender, porque también entendía que su organización, igual que lo ha entendido Carla Antonelli con muchísimo dolor hace muy poco, les había instrumentalizado. De repente para ellos también había terminado la lucha. Si uno repasa los últimos 20 años de determinadas organizaciones de izquierda, se da cuenta de que parece de verdad que la lucha había terminado ahí. Y sin embargo, las organizaciones como la nuestra, las organizaciones socialistas, las organizaciones de corte anticapitalista, lo que hicimos fue tomarnos muy en serio el hecho de pensar que había que plantear una nueva hoja de ruta y que había muchas otras cuestiones que no se habían podido debatir hasta ese momento por una razón muy obvia, y abro un paréntesis,
Esto es una cosa que cuando hablé de la violencia machista, recordaréis, hacía Pamela Valenciano en su monólogo de No solo duelen los golpes, que era claro, tú determinas escalas entre las personas y yo empiezo aquí, es imposible que yo compita y sea capaz de pelearme por los derechos que tú tienes aquí o por comprender la vida que tú tienes aquí. Claro, es cierto, había que igualar los derechos y aceptamos que muchos de los derechos que tuvimos que igualar para poder abrir debates, puede que como el matrimonio se siga considerando algo secundario y un derecho burgués. Claro, obviamente lo es. Ajenas al mundo en el que vivimos, todas seguís condicionadas por las rentas del capital trabajo. Bueno, claro, es que a mí también me gusta comer todos los días. Bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo. Una cosa es donde queremos llegar y otra cosa que para poder abrir determinados debates y llegar a los lugares que queremos tendríamos que igualar un poco condiciones de vida de todos los colectivos de personas a los que decimos defender. Y eso es lo que nos pasaba. Pero lo que ocurrió en ese momento es que cuando a nosotros nos preguntaba ¿pero qué queréis? Si ya podéis casaros, eso no era una pregunta que esperase respuesta. Claro, las personas teníamos muchas cosas que decir sobre lo que queríamos además de eso. Pero quien hace esa pregunta, que sigue haciéndose hoy en día, o quien hacía en este momento esa pregunta, no esperaba respuesta, era una pregunta absolutamente retórica y cuando la hacía te estaba dando la respuesta y te estaba pidiendo que te callaras, pues claro, ¿qué más querías si ya lo tenías todo? No, no es verdad. Y eso es a lo que nos hemos dedicado en los últimos 20 años en esta organización política. En el año 2008, esto seguramente os lo... yo no recuerdo que Marina, pero yo no conocía a Marina en este momento, digo Marina porque Marina estuvo esta mañana con vosotras ahí, pero seguramente Marina recuerda estas jornadas. En el año 2008 las organizaciones sociales nos convocaron también a las organizaciones políticas, a los sindicatos, a unas jornadas de reflexión en Granada en las que pretendíamos hablar de esto. Y había una disparidad de opiniones brutal. Pero insisto, las organizaciones de izquierda, las organizaciones anticapitalistas, las organizaciones comunistas, socialistas, lo que entendíamos es que había que dar una batalla muy de la mano del feminismo que ya estaba planteando esos debates y esas luchas en ese momento al respecto de cuál era la situación sistémica y cuáles eran las causas que provocaban que nuestras condiciones de vida no fuesen iguales. Sobre esto, curiosamente, se está debatiendo y se está pensando muchísimo más ahora que hace estos ya casi 17 años en esas jornadas del año 2008 en Granada. Abro otro apunte aquí, porque yo no soy muy de llenar como de bibliografía y de referencias los diálogos, pero todo lo que necesitéis de materiales bibliográficos me lo decís y igual os parece interesante que estos días al acabar esto os diga cosas interesantes que podéis leer al respecto de lo que hemos hablado hoy. Pero hay dos cuestiones que en esencia a mí me resultan interesantes y que son un poco las que hemos intentado que guíen las políticas. Primero, entender que no se puede hacer política desde los márgenes. Por eso decía que esto es algo que hilaba con la lucha feminista que comenzaba y cuajaba en ese momento. Hacer política de los márgenes es imposible, primero porque tú no tienes las condiciones de vida que necesitas para pelearte por las de todos. Esto es una cosa obvia que las mujeres entendemos perfectamente y que guía la lucha feminista. Cuando no tienes altavoces, obviamente nadie te va a escuchar. Pero cuando tú no tienes ni siquiera la posibilidad de confianza y de calidad de vida necesaria para pensar en los hilos colectivos que deben manejar tu lucha, pues es mucho más difícil todavía. Muy probable que por eso, desde el año 2011, las personas trans entendiesen que lo primero que tenían que hacer era mostrarse, construir espacios propios, escribir sus propios libros, tener sus propios referentes elevados a espacios más públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque será la única manera de que todo el mundo entendiese, por ejemplo, que las personas trans existían. Es cierto que muchas disidencias sexuales ya habíamos ganado visibilidad a lo largo de todo este periodo,
Pero nominalmente las personas trans no lo habían hecho, seguramente porque no le interesaba. ¿A quién le interesa hacer política para los vulnerables que luego no apoyan? Son tan pocas que yo qué sé, habrá quien piensa que ni siquiera es rentable tenerlas contentas. Bueno, eso. Lo que entiende esta organización hila con lo segundo importante que decidimos hacer estos años y que parte de esa pregunta es lo que me ha hecho pensar en lo de las referencias bibliográficas, que fue lo que hizo muy poco Cristo Casas escribirá un libro que se llama Maricas Malas. Cristo Casas presentó más cosas. El Power Ranger Rosa, por ejemplo, es algo maravilloso y que además os va a descubrir una editorial fantástica. Pero es interesante porque lo que hace Cristo Casas es al fin y al cabo preguntarse lo que las comunistas y las anticapitalistas nos veníamos preguntando muchos años, en concreto en este país desde la aprobación del matrimonio igualitario, que es lo que tenemos que hacer a partir de ahí. Y lo que reflexionamos es que la gran lucha de este tiempo era la normalidad, la de por fin empezar a impugnar la norma. ¿Qué ocurre con la norma? Es una cosa interesantísima, cómo se construyen las normas. También hay un libro, es que saqué los libros por si luego de verdad queréis leer cosas. Ahí detrás hay un libro fantástico bueno, no me va a salir. Bueno, igual, de la metafísica del poder. Y cómo lo que significa poder en un escenario capitalista, como lo que significa poder en un escenario patriarcal, condiciona las vidas de los colectivos disidentes. Obviamente las mujeres son un colectivo disidente, pero también lo somos las personas queer. Las disidencias sexuales, las personas que nos salimos de la norma heterosexual y de la norma de género, obviamente lo que estamos haciendo es impugnar la norma. Y cuando hablamos de impugnar la norma, obviamente no hablábamos solo de esa construcción de poder, no hablamos solo de cómo se construyen las relaciones políticas, económicas y sociales, sino que hablamos también de cómo se construye la propia percepción de nuestras identidades. Lo interesante de esto es pensar en cómo para encajar nos vemos obligadas las disidencias sexuales a atribuirnos parte de la norma estética, de la norma de conducta, de comportamiento, de formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotras esto es tremendamente contradictorio porque esa norma es precisamente lo que hace que nuestras condiciones de vida se vean desequilibradas a respecto de una persona que se pueda llamar a sí misma normal. Yo creo que estáis entendiendo todos lo que quiero decir cuando hablo de normalidad. Y lo que hemos decidido hace muchísimo tiempo, esto lo digo yo mucho y hace gracia, es que, o yo por lo menos lo pienso así y sé que no soy la única, queremos ser normales, lo que queremos es ser felices. Y esta es la clave de todo esto. Lo que venimos reflexionando en los últimos 20 años es que es muy difícil conseguir aceptar una disidencia a la norma, sea la que impugna el feminismo, sea la que impugnamos desde las disidencias sexuales, cuando tienes que estar amoldando todos los escenarios de tu vida para poder hacer eso. Todo el mundo, voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Todo el mundo conoce gays súper integrados y súper ricos, a los que nadie insulta, a los que nadie interpela y que todo el mundo utiliza para decir que ser marica no es ninguna dificultad ni genera ningún tipo de discriminación en la vida y que uno puede llegar a lo que sea. Pensad en Quique Sanasola, ese señor que le alquilaba habitaciones de su hotel a Isabel Ayuso durante la pandemia, ¿vale? ¿Qué hacen esas personas para encajar? Olvidarse de lo que significa para empezar su propia identidad. Si lo que está haciendo tu propia identidad, y eso es lo que hace nuestra identidad, impugnar la norma, obviamente esto te va a expulsar de esa fingida normalidad. Si además tu apariencia física no encaja dentro de la norma, ese es uno de los grandes problemas. Y una de las grandes cosas que se le echa en cara, muchas veces, por ejemplo, a las personas trans, tampoco vas a encajar dentro de la norma y te vas a ver expulsada
de ese fingimiento de normalidad capitalista. Si por otra parte lo que tú haces, y esta es una clave fundamental de lo que pretendemos lograr en esta organización, impugnar el sistema de familia y cuidados patriarcal, obviamente te vas a ver expulsada de esa fingida normalidad capitalista y patriarcal. Los temazos que no son nuevos, además, para nuestra tradición política, que no son nuevos en absoluto para nuestra cultura política. Cuando las personas LGTBI tenemos que volver atrás porque nos gusta leer, porque nos gusta buscar referencias o buscar propuestas dentro de nuestra propia tradición política, todas encontramos impugnaciones de la norma patriarcal del sistema de cuidados y familia desde los orígenes de nuestra propia teoría política. A veces es muy difícil hacer esto porque yo no os estoy viendo. Os veo muy pequeñitos, en la cara. Y es un poco difícil porque a veces podéis corregir cosas porque yo veo que estáis entendiendo lo que digo y digo, mira, esto está trilladísimo, mirad las caras que tiene ahora mí. O al revés, o no, mira, Esther está con una cara rarísima y tengo que ser capaz de explicar esto mejor. Es un poco difícil, pero como yo me voy a callar más pronto que tarde, de verdad insistid en todas las cosas que yo no haya dejado claras. Lo que quiero decir con esto, y además son fechas muy apropiadas porque como entre el 14 de febrero y el 8 de marzo todo el mundo habla de roles, de prejuicios, de normas, de los principios del amor romántico. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me parece una fecha como súper apropiada para hablar de estas cosas. Lo que quiero decir con esto es que igual que todas entendemos que tenemos que defender a las personas, a las obreras que no nos votan, lo que no se nos puede exigir a las personas LGTBI es que seamos perfectas. Lo que quiero decir, para que entendáis todo el abanico de discriminaciones o de necesidades de trabajo que las personas en esta organización entendemos a este respecto, es ese, que nosotros también nos vemos afectadas por esa necesidad de percepción. Y ese prejuicio no deberíamos de tenerlo en nuestra organización. Lo que quiero decir con eso es que obviamente lo que ocurre, pues ha ocurrido muy poco, pero yo no voy a hablar de esta chica porque bastante la han machacado ya. Pero hay un ejemplo muy reciente de cómo se acosa a una persona dada su vulnerabilidad. ¿Lo hizo mal? Joder, fatal. Pero ¿por qué se puede permitir una sociedad completa castigar a una persona a esos niveles de acoso, de beligerancia? Porque es vulnerable y porque es débil. Y porque a la vez se le exige ser perfecta. Claro, por eso Quique Sagasola y Miguel Bosé son las maricas perfectas, porque se han adaptado totalmente a la norma. Nos han dejado absolutamente tiradas a todas, se han olvidado de lo que son y de cuál es el origen del problema, de por qué la sociedad les percibe como algo diferente y como algo a lo que atacar, y se han integrado, se han invisibilizado y han fingido que no ocurre absolutamente nada con ellos. Es decir, lo que se hace con nuestras identidades para integrarlas es pedirnos a nosotras que renunciemos a lo que somos para convertirnos en un problema meramente estético. El problema es que no construimos familias normativas. El problema es que nuestras expresiones de género, que no de identidad, que también no son correctas. La pluma siempre ha sido un problema, excepto en la farándula. Ahí, curiosamente, pero esto es un análisis que no tenemos tiempo de hacer ahora mismo, pero en la sociedad la pluma debe de ser invisibilizada. Igual que las mujeres construyen el poder siendo invisibles, nunca vais a ver a Patricia Botín haciendo campañas como las del presidente de Ryanair siendo ministro de payaso. ¿Veis a Ana Patricia Botín haciendo esto? No, porque la construcción de poder para las mujeres les exige ser correctas, ser invisibles, ser dignas, ser educadas. ¿Vale? Esto es, en este libro que os decía, de la microfísica del poder, es súper interesante ver las diferencias de construcción del poder. A nosotros, por ejemplo, se nos exige eso. Una bollera femenina
no puede ocupar un espacio de visibilidad. Y un marica con pluma tampoco debería. Por eso Kika Sarasola y Miguel Bosé, que son señores rancios, deciden invisibilizar su falta de normatividad. Oye, que tampoco hay que tener pluma para ser marica, ¿sabes? Y yo tampoco tengo que ser un señor con bigote. A ver, pero yo creo que entendéis perfectamente lo que quiero decir. Esto no deja de ser una utilización interesada precisamente para invisibilizar, como nos ocurre 100.000 veces, aquí también nos sentiréis interpeladas como militantes de izquierda, para invisibilizar los problemas reales que intentamos sacar a la luz y que nadie escucha. Claro, lo que se nos pide es que nos invisibilicemos, porque todo el mundo ha entendido lo peligroso que de verdad, porque quisiéramos convencer a mucha gente, tanto las feministas como las personas LGTBI, que impugnar la norma es posible y hay un montón de identidades, de realidades y de expresiones que tienen cabida para construir otro mundo y otro modelo relacional posible dentro del mundo. ¿Vale? Esta es un poco la esencia del problema. ¿Qué ocurre cuando te niegas a encajar en la norma o cuando simplemente no puedes? Claro, Kika Sarasola tuvo la oportunidad de perder la pluma. Porque Kika Sarasola la tenía, podía hacerlo. Pero pensad en las personas trans. No pueden. Porque tienen un montón de necesidades de visibilización de su realidad, incluidas legales. No se trata solo de apariencia, no se trata solo de lo estético. Se trata de la cantidad de veces que deben de verse expuestas socialmente para poder manifestar su identidad real. Y que su identidad real, por otra parte, sea reconocida. ¿Qué ocurre cuando no te puedes esconder y no tienes privilegios? Porque la mayoría de las personas trans, por ejemplo, o la mayoría de las mujeres bisexuales y bolleras de este país no somos ricas. No tenemos la oportunidad de escondernos detrás de esta comunidad. Lo que ocurre es que empiezan a multiplicarse las discriminaciones. Lo que ocurre es que a todas las discriminaciones que se reconocen, el no poder acceder en igualdad a la tranquilidad y a la dignidad en la vida, se suma a tu disidencia sexual. Y por eso esta organización decidió hace muchísimo tiempo, nominalmente la clandestinidad, antes de nacer como tal, pero sí existía al principio por parte de los partidos que la conforman, que había que defender esta cuestión. Primero, porque entendía y teorizaba que nuestra propia identidad, que han sido un poco las pinceladas que he intentado ir dando, impugna la norma capitalista y patriarcal. Lo que estamos rompiendo estereotipos de género, lo que hacen es querer debatir políticamente a este respecto. Insisto, no es una cuestión estética en absoluto. Pero por otra parte, lo que pretendemos es cambiar la realidad e igualar las posibilidades y equilibrar la dignidad en las condiciones de vida de quien se ve agredido y ve que sus posibilidades de vida son menores precisamente por el hecho de ser una disidencia sexual, de tener una identidad de género no normativa o una orientación sexual no normativa. Y era muy importante reconocer esto para que podamos ir sabiendo además con cifras reales que esto ocurre. Las personas LGTBI sufren tasas de abandono escolar en las primeras etapas de tu educación que triplican las de la población general, por ejemplo. Las cifras de acoso escolar, me refiero, la población general, los niños y niñas, las personas menores, indican ahora mismo los datos públicos que 4 de cada 10 personas, que 4 de cada 10 alumnos se han sentido acosados, discriminados o han sufrido algún tipo de agresión en sus centros escolares. Si se lo preguntas a las personas menores trans, os dirán que 9 de cada 10, por ejemplo. La Confederación de Salud Mental en el año 2023 hizo una estadística al respecto de esta cuestión y detectó
que las cifras de autolesiones, intentos de suicidio o consecuciones de suicidio duplicaban las de la población general. O que las personas mayores LGTBI eran 4 veces más propensas y tenían diagnosticadas 4 veces más que la población general trastornos de salud mental como la depresión o la ansiedad. Decir que es un problema meramente estético es casi o sin casi insultante y seguro falso. Nuestra identidad sí condiciona nuestras condiciones de vida. Hay una proporción elevadísima de personas que siguen sin ser capaces de que se sepan ámbitos de su vida como el trabajo, cuál es su orientación sexual o cuál es su modelo de familia. Las personas heterosexuales que alguna veréis aquí, nunca habéis tenido ningún problema en hablar de vuestros hijos o vuestra pareja cuando a la hora del café habláis de lo que habéis hecho el fin de semana. Hay un porcentaje muy elevado de personas enmarcadas dentro de este espectro de las disidencias sexuales que no pueden hacerlo. Obviamente las personas trans ahora mismo son tremendamente vulnerables, pero yo tampoco quería concentrarme en esto porque estoy segura de que Marina lo ha hecho esta mañana. Pero esas son seguramente las 2 claves que han hecho que esta organización haga eso. Primero, insistir mucho en que no se olvide que hay toda una tradición y una cultura de pensamiento anticapitalista que entiende que todo lo que se sale de la norma es una impugnación que debemos de defender. Y si queréis profundizamos, o yo os recomiendo lecturas luego, al respecto de... Pero bueno, yo creo que somos personas estudiadas y creo que se entiende perfectamente. Pero si queréis ahora profundizamos en eso, pero yo tampoco quiero condicionar mucho más sobre lo que vosotras o vosotros vayáis a querer hablar, o las dudas que habéis tenido porque os habéis leído los programas, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que guía nuestras políticas en esencia son estas 2 cosas. Primero, entender que estamos defendiendo identidades que lo que hacen por su propia existencia es impugnar un modelo de vida capitalista y antipatriarcal, y que eso es una cosa en lo que esta organización se siente plenamente identificada. Y en segundo lugar, entender que hay realidades tremendamente vulnerables que hay que proteger porque están aquí y están vivas. Y por lo tanto, hacemos políticas que intenten igualar las condiciones de vida y eliminar las discriminaciones por la razón que sea. En nuestro caso, obviamente, por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, que es lo que básicamente se suma a cualquier vida vivible que reconozcáis en vuestro ámbito de vida. ¿Qué hacemos para eso? Trabajar mucho con las organizaciones sociales, hablar mucho entre nosotros y no dejar de existir a esta organización, en que estamos dispuestos a ampliar los espacios como este en los que hablamos de las cosas que aprobamos siempre que sea necesario. Eso es un poco de lo que se trata. Yo la verdad es que creo que me callaría más o menos por aquí, porque así os queda 1 hora para vosotros y para que yo hable de las cosas concretas de las que queréis hablar, y si os parece podéis empezar a hablar vosotros.